Este es el podcast En la Escena. Estos son historias de rescates y rescatistas. Mi nombre es Manuel Bassani. Espero disfruten este podcast. Hola amigos y compañeros de rescate. Como ven, estamos iniciando este podcast nuevo para poder transmitir a tanta gente y especialmente a las nuevas generaciones de las historias de grandes rescates y de grandes rescatistas que ha habido no solo en Venezuela, sino en toda América. Iniciamos este primer podcast. Primero me presento para los que no me conocen, muchos me conocen. Eh, Mi nombre es Manuel Bassani. eh, ya retirado de la parte operativa de rescate desde hace varios años. Estuve en el grupo de Rescate Venezuela, en rescate con helicóptero, maestro de salto, muchas operaciones. Eh, no viene el momento para mencionar todas las operaciones en este podcast, si no se nos va a hacer muy largo. Luego estuve en la Fuerza Aérea Venezolana como teniente eh, asimilado me he asimilado a la Fuerza Aérea para trabajar en la parte de rescate y crear el grupo de rescate en combate, el cual fue creado en el año 1986, creo que en marzo, si no me equivoco. Y de ahí seguí, me fui, me mudé de país, me fui para los Estados Unidos. Trabajé con los bomberos de Miami-Dade, fui el oficial de información técnica en la Fuerza de Tarea de Búsqueda y Rescate. Y estuve en varias operaciones, entre las cuales el terremoto de Armenia, en Colombia, en el terremoto de Cariaco en Venezuela. Y de ahí pasé después al aeropuerto internacional de Miami, donde trabajé en la parte de seguridad y en ambiente. Y evalué varios simulacros de rescate en el aeropuerto y diseñé varios simulacros en la parte de materiales peligrosos. Así un poco resumido mi background. Y ahora retirado en las montañas de North Carolina, donde creo que puedo ser de ayuda en este tipo de transmitir las experiencias de muchos años en el área de rescate. Y creo que uno de los temas que le interesaría a mucha gente es iniciar con una máquina fiel y de rescate que utilizamos mucho de nosotros, que es el helicóptero UH en sus versiones B y H y D, y su versión civil, el Bell 205. Eh, para eso, primero quiero hacer un poquito de introducción de este helicóptero. Es un helicóptero que llegó a la Fuerza Aérea en la época de la guerrilla y fue utilizado en combate de guerrilla en los años 60. Y es una máquina que por muchos años fue el caballito de batalla de rescate en varios países y todavía sigue siendo en varios países. Ya en Venezuela creo que no sé si queda alguno volando, pero creo que ya no. El BLUH-1H era un camión, como lo llamamos todo, era un camión de rescate, con una amplia plataforma para operar y una gran confiabilidad. Entre las cosas interesantes de este helicóptero, en el año 1970 se utilizó
para rescatar el avión de Jimmy Ángel en la cima del Ollantaytambo, donde está el Salto Ángel. En octubre de ese mismo año, en el año 70, se efectuaron saltos de paracaidismo de rescate en la selva. Creo que en esa época saltaron Julio Lescarbura, Charles Brewer Carías y varios otros, donde mostraron que esa máquina se puede utilizar también para hacer rescate, lo que hacen los PJ de la Fuerza Aérea Norteamericana siguen haciendo aquí en los Estados Unidos. En marzo del 78 se rescataron y se buscaron los restos de Renio Tolina, del famoso locutor de radio y televisión, que lamentablemente falleció en un accidente aéreo saliendo de Maiquetía hacia la isla de Margarita. En agosto de 1980 se utilizó para buscar y rescatar a miembros del grupo Madera, que por cierto se están cumpliendo años en el 2020, en agosto. Eso fue en el río Orinoco y se trabajaba desde el estado Bolívar. En julio del 71, lamentablemente fallecieron dos miembros del Grupo de Rescate de Venezuela haciendo una asistencia a las inundaciones de Apure, donde dos UH chocaron en el aire y uno de ellos cayó en una laguna y fallecieron Francisco Sea y Elías Silva. Eso fue en 1971. El otro helicóptero afortunadamente logró aterrizar y se salvaron. Se voló también en esta máquina, en el UH, durante la ayuda prestada al terremoto de Guatemala y creo que en El Salvador también. Eso fue en Guatemala, fue en enero de 1976. En 1980 se efectuó por primera vez un chequeo de maestros helitácticos de rescate para estandarizar procedimientos que se llamó el Comando Unificado de Rescate. Por primera vez se reunieron maestros helitácticos de varios grupos de rescate y se estandarizaron varios de procedimientos de lanzamiento de cuerdas, de arneses, de mosquetones, etcétera, etcétera. Señales tierra-aire. En octubre de 1976 se dicta el primer curso de helitáctica a los grupos de FEDESAR. 1976, ahí se hace el primer curso. Y se dictó también el curso de supervivencia en combate a los cadetes de la Fuerza Aérea en agosto del 79 y en 1981, donde por cierto uno de los invitados que vamos a tener hoy en nuestro podcast fue cadete en ese curso en 1979. Ya vamos a decir quién es nuestro invitado especial. En 1973 y 1974 se dictó el curso de búsqueda y salvamento, donde vinieron los boinas verdes, los Green Berets del ejército de los Estados Unidos a dictar un curso en Palo Negro y donde fueron invitados varios miembros del Grupo de Rescate de Venezuela y donde se aprendieron las primeras técnicas de Maguire y de rappel con el rolito de madera, lanzando el rolito de madera. Entre 1970 y 1977 fue el caballito de batalla para hacer demostraciones de paracaidismo y helitáctica. En 1977, el Grupo de Rescate de Venezuela hizo una demostración de rescate llegando en el UH, lanzando los rolitos famosos para hacer rappel y sacaron herido en una camilla y se hizo en 2 minutos. Eso fue un récord en ese año. Y luego creo que el grupo Brand lo realizó después, unos años después, creo que en el 85, en un simulacro también, un aniversario de la Fuerza Aérea. En ese mismo helicóptero UH también se hizo una demostración en el Fuerte Tiuna, en el batallón
Ayala, creo que se llama, el Ministerio de la Defensa, en el patio de atrás donde se simuló que había que sacar al ministro de la Defensa de una situación crítica. Y eh, por cierto, estuve yo personalmente y estuvo Julio Lescarura e hicimos la demostración con bombas de humo, etcétera, etcétera. Claro, no se sacó al ministro, se sacó a un- uno que pasó siendo ser el ministro. En el mismo UH también se utilizó por primera vez el penetrador de selva, eh, que por cierto lo tenía el ejército guardado en un hangar en la Carlota, y, y logramos utilizarlo en la Fuerza Aérea en unos ejercicios en las zonas selváticas cerca de Maracay. También se utilizó la cesta plug-in, que fue diseñada en Texas, que era para ingresar personal de bomberos a sitios de incendios de edificios a gran altura. Y en ese mismo watch, en esa misma máquina también se utilizó, y utilicé yo, estuve yo en esa situación donde se le pusieron unos pontones inflables a los esquí en un curso de supervivencia, donde por cierto el piloto era el general Bernardo Tomás Estrada, por muchos de ustedes conocido. Eh, Así un resumen rápido, ¿no? De lo que ha representado esta máquina en tantos años de operaciones y que sigue trayéndole recuerdos a muchas personas cada vez que oyen el flop, 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 flop cuando se está acercando un OH. Entonces, para oír mejor lo que fue esta máquina, tenemos unos invitados especiales esta noche quienes nos van a conversar un poco sus experiencias en este helicóptero, entre los cuales vamos a tener así de primera persona aquí, vamos a tener al general de brigada Víctor Palencia de la Fuerza Aérea, el general retirado, quien fue por muchos años piloto de helicóptero en el grupo de operaciones especiales número 10, y nos va a contar sus experiencias y lo que lo que representó para él esta máquina. Bienvenido, general Palencia, mi general Palencia. Eh, en 1979 yo era instructor civil de él y le di el curso de supervivencia en Turiamo como cadete, él era cadete, y cuando ingresé yo a la Fuerza Aérea, él era capitán y yo era teniente, terminó siendo mi superior. Así que a pesar de todo nos tratamos de tú y es Víctor Palencia. Así que Víctor, bienvenido a este podcast. Y yo creo que una de las primeras preguntas sería, ¿cómo llegaste a ser piloto de UH? Bueno, la historia de cómo llego a ser piloto de Watch es bastante larga. Voy a tratar de resumirla en pocas palabras. Y todo eso comienza cuando de pequeño mis inclinaciones hacia el vuelo eran bastante grandes, lo que me lleva a ingresar a la Escuela de Aviación Militar, donde hago mis primeros vuelos en el Mentor T-34, en un avión monomotor de hélice. Luego de este avión procedo al T-2D, un avión bimotor a reacción, y al finalizar estos dos sistemas, logro obtener mi título de piloto militar. Ya graduado, me asignan a la unidad de helicóptero, que es el Grupo Aéreo de Operaciones Especiales número 10, donde comienzo mis operaciones en el Alba 3. Logro obtener el título de copiloto y a ejecutar el vuelo solo, y de ahí voy a iniciar mis operaciones en el UH, donde logro también el vuelo solo y mi inicio como copiloto. Luego de esto, logro mi clasificación como capitán de nave en el Aluey, y con el tiempo y así cumpliendo las horas necesarias, logro mi clasificación como capitán de nave en el UH.
De ahí inicia toda mi carrera como piloto en UH y en todos los demás helicópteros que he podido volar durante mi carrera como piloto. Mi experiencia ha sido bastante agradable y por eso estimo que el vuelo de helicóptero es uno de los mejores vuelos que existen, porque se disfruta y se obtiene mucha experiencia. Es algo distinto. Bueno, esa es mi pequeña historia de por qué, cómo llegué a ser piloto de UH. Excelente, Víctor, excelente pues, tus inicios en la Fuerza Aérea y cómo llegaste a ser piloto de esta extraordinaria máquina. La siguiente pregunta sería, ¿cómo describirías tú a esta máquina? Bueno, el UH tendría que describirlo yo como una excelente máquina que a través del tiempo no pierde sus condiciones y que es un helicóptero que enseña mucho a cualquier piloto. Pienso que todos los pilotos de helicóptero deberían volar ese helicóptero porque da mucha experiencia y a través del tiempo pienso que no pierde su vigencia. A pesar de eso, no contar con la tecnología que actualmente los helicópteros tienen. Pero a pesar de eso, pienso que no pierde su vigencia como un excelente helicóptero. Víctor, una pregunta ya entrando en el tema de rescate. Este, ¿cuáles operaciones de rescate tú recuerdas más de todas las que has participado? Personalmente estuve contigo en algunas. Eh, a ver, ¿cuáles tú recuerdas más? Bueno, son varias las experiencias que he podido vivir de rescate durante mi trayectoria como piloto. Y entre ellas podría recordar a diferentes inundaciones en las poblaciones durante la época de lluvia, la catástrofe del Limón, terremoto en El Salvador, la catástrofe de Vargas en La Guaira, un siniestro de un avión en el Maracaibo, por nombrar algunas. Pero la que más me ha llenado de experiencia y conocimientos prácticos de tanta teoría ha sido el deslave del Limón en Maracay, Estado Aragua, Venezuela. Me correspondió, por ser piloto de alerta de mi unidad en ese momento, llegar a la zona del desastre en un UH-1H para hacer la evaluación respectiva de la magnitud del desastre que había ocurrido. Nos pudimos percatar de la gran cantidad de personas que se encontraban atrapadas en la carretera que conduce desde la playa a la ciudad, lo que nos daba por hecho de que se podría aumentar esta tragedia si no se actuaba de manera eficiente y en lo antes posible. Después de la evaluación procedimos a informar lo grave de la situación, lo difícil que resultaría la operación de rescate, ya que la zona, por ser montañosa y los daños ocasionados por el deslave en el terreno que no permitían área segura para el aterrizaje. Por otra parte, la gran cantidad de personas y heridos en el área y las condiciones meteorológicas que no eran nada favorables hacían que las operaciones de helicóptero no fueran nada seguras. Con estos inconvenientes logramos visualizar los puntos donde dejaríamos al personal de rescate para que organizaran a las personas en tierra y a los heridos. Y por otra parte, despejaran y aseguraran la zona de aterrizaje para poder iniciar la evacuación. Inicialmente solo contamos con Alue 3 y UH-1H. Posteriormente, ya para el día siguiente, pudimos contar con otros tipos de aeronaves que aumentaron la capacidad de evacuación de las personas de la montaña. El esfuerzo, la coordinación, la organización y el empeño puesto por todos los entes que participaron en esta operación lograron consolidar el éxito de la misma. Ahora, de esas experiencias, Víctor, que tú has tenido en rescate, ¿qué anécdota así te recuerdas o alguna anécdota especial que te hace recordar estas experiencias? Bueno, también como experiencia de rescate también he tenido varias experiencias.
como piloto y por las horas que tengo. Pero bueno, en este momento vamos a hacerte referencia a una que tuve durante un procedimiento de escolta que realizaba a una caravana presidencial en el estado Zulia, en la zona de Casigualcubo, donde acompañaba a la caravana terrestre y cumplía funciones de precisamente de eso, de escolta y de apoyo aéreo a la hora de cualquier situación, de transporte sobre todo. En ese sentido, también se encontraba un avión tucano haciendo escolta aérea, ya que nos encontrábamos en un área de la zona fronteriza con el vecino país. Después de casi cumplir con la situación o la actividad que se presentaba y procediendo a aterrizar en el aeropuerto de Cacicualcubo, lo hice y dejé un personal que tenía yo a bordo. Me puse enfrente hacia la aproximación de la pista, en un punto que me daba frente hacia la aproximación. Mientras tanto, el helicóptero presidencial, que era un 214, estaba aterrizado en el medio de la pista, dejando la comitiva presidencial. En ese instante yo observo que el Tucano se aproxima hacia la pista y veo que viene en intento de hacer un aterrizaje o viene como aproximando en un final largo. Veo que el helicóptero está en el medio de la pista y yo estoy en sentido contrario viendo hacia donde viene el avión. En ese mismo instante observo que de repente se sale la expulsión de una silla de dirección y un paracaídas. En ese instante veo y cuando observo la situación acelero inmediatamente el helicóptero, lo llevo a su máxima potencia y me preparo para despegue. Hago lo respectivo despego y en ese instante veo que también está el avión prácticamente casi aterrizando, pero vira, se eyecta el otro piloto y se estrella contra la orilla de la pista, que era una vaguada, porque pasaba el río por ahí. El avión solamente quedó arriba del terreno que cerca de la pista, la cabecera de pista, quedó fue un plano del avión y la silla de dirección donde estaba el piloto que se había eyectado casi último, que lo único que se le hizo prácticamente fue abrir el pilotín de estabilizador de la silla y cayó en el suelo. Despego inmediatamente y hago sobrevuelo, llego al sitio donde está el piloto y lo evalúo y me hace señas de que está bien y que busque al otro piloto que cayó adentro del río con el paracaídas. En ese sentido, llego hasta el sitio donde está el río, veo que el tipo está, el otro piloto está en el lago, dentro del río, y el paracaídas lo está arrastrando, no se ha podido soltar, y me meto adentro del río. Tengo la vaguada, tengo la pista arriba, como unos, me imagino unos 10, 15 metros, y estoy por debajo metido en la vaguada del río, buscando, terminando de llegar donde está el piloto, y motivado a que no tenía una grúa de rescate ni materiales de equipo para tal efecto, pues decido que el jefe de máquina lo trate de agarrar y jalar parado en el esquí. Eso intenta el jefe de máquina, en el cual me dice que motivado que el piloto es muy pesado, más el paracaídas que está arrastrando la corriente del río, no podía, tenía fuerza suficiente, pues más bien se podía caer el agua. Entonces le digo, bueno, dile al piloto que se agarre del esquí. Meto el esquí prácticamente dentro del agua y el piloto abraza el esquí y en ese momento lo voy moviendo hasta que puedo llegar casi hasta la orilla del río donde él puede pararse, pone pies en tierra y empieza a jalar paracaídas. En ese momento le digo que te espere que viene una lancha o una lancha que lo va a recoger, que espere ahí y que trate de sacar el paracaídas, le dice el auxiliar de la máquina. Eso fue, mientras tanto, arriba en la parte superior se encontraba el comandante general y la comitiva presidencial que estaba volando, evaluando y viendo el rescate. Gracias a Dios, pues el piloto solamente sufrió una fractura de clavícula y otro acompañante que era el que estaba en el puesto trasero solamente tuvo el baño en el río. Gracias a Dios fue una experiencia excelente y bueno, tuvimos que hacerlo de esa manera ya que no contábamos con el equipo suficiente para hacerlo de otra manera. Esa es parte de una experiencia que conviví en la parte de rescate que me marcó bastante y que cumpliendo las funciones de piloto de la misma Fuerza Armada, pues también cumplí con la recuperación de los pilotos eyectados. Viendo en perspectiva, eh, sabiendo que tú has sido piloto de muchos modelos de helicópteros, incluyendo el Super Puma, el Alouette y otros helicópteros, el 212, el UH-1N.
¿Cómo recuerdas en especial a esta máquina, el UH-1H, a diferencia de los demás? Bueno, después de haber volado diferentes tipos de máquinas, creo que el UH ha sido un tremendo helicóptero que da mucha experiencia, el vuelo. Bueno, después de haber volado el ALUE, el UH-1H, el UH-1B, el 212, UH-1N, el 412, el 214B, el Bell 206, el Bell Ranger, el Curiel, el S-120, el S-130, el AS-332 Super Puma, el AS-532 Cougar, el Hugh 500. Eh, Esa experiencia me ha enseñado que este helicóptero es un helicóptero, aunque sencillo en la operación y el mantenimiento, es totalmente diferente a lo que actualmente los helicópteros con tanta tecnología, pues. La diferencia hace que este helicóptero a través del tiempo haya sido fabricado para ser utilizado hasta la fecha. Desde la época que se fabricó hasta la época, el primer vuelo que hizo ese helicóptero en el 59, hasta la fecha que aún sigue volando, pues demuestra que es una tremenda máquina. Y son muchos recuerdos, muchas cosas que te hacen emocionar y recordar ese helicóptero. Aparte de su sencillez a la hora de volarlo en comparación con los helicópteros actuales. Sencillez en el sentido de que sus procedimientos eran más prácticos. En los actuales momentos los helicópteros más avanzados ejecutan procedimientos automáticamente. Por ejemplo, los actuales helicópteros el encendido es pasa batería y prende un botón y prácticamente automáticamente sucede todo lo demás. Solamente chequear parámetros. Mientras que en el UH, por lo menos en un principio, tenía que ir paso a paso cumpliendo los procedimientos de acuerdo a lo que establecía la, la libreta de procedimientos. Eso por una parte. Por otra parte, bueno, eso también te ha enseñado mucho, tanto en la parte operacional como en la parte de mantenimiento. Un helicóptero muy práctico, muy baja cantidad electrónica de posesión electrónica dentro de su instrumentación, que lo hacía más eficiente y rendidor tanto en la parte de la ciudad como en las áreas inhóspitas. Y demostrado está en lo que con ese helicóptero en la guerra de Vietnam, pues todo lo que se pudo hacer. Bueno, por otra parte, ese helicóptero a mí me trae muchos gratos recuerdos, sobre todo en su tradicional flapeo, que eso le hincha el corazón a uno cuando lo escucha ahora en estas situaciones, pues. Pero son recuerdos profundos de esa hermosa máquina. Para mí el UH ha sido y seguirá siendo una excelente máquina que el piloto de helicóptero debería volar. ¿Cómo diferenciarías tú un piloto regular, civil, de un piloto de rescate, de helicóptero? Bueno, la diferencia que yo puedo encontrar básicamente entre los pilotos de helicóptero, tanto el estándar como el piloto de rescate, pues veo que es el entrenamiento que pueden tener los pilotos de rescate, ya que esa es parte de su trabajo y deben estar altamente entrenados y conocer el equipo necesario para poder realizar exitosamente todas las operaciones de rescate que se le presenten. Mientras tanto, que un piloto estándar no tiene conocimiento a profundidad de esa operación, sino si tienen conocimientos básicos, tanto de rescate como de la operación de la máquina. Porque el helicóptero como tal es una máquina que se caracteriza parte de su principio es por su operación en áreas confinadas y en operaciones en, en ese tipo de situaciones, pues lo hace una máquina que está permanentemente dispuesta y puede ocurrir que un piloto estándar tenga la posibilidad de ejecutar una operación, bien sea planificada o del momento que se presente. Pienso que esa es la mayor diferencia que puede existir entre ambos pilotos. De resto, como lo dije anteriormente, el hecho nada más de operar un helicóptero, en cualquier momento le puede presentar una situación de ese tipo y el piloto estándar debe estar en capacidad no altamente profesional del rescate, pero sí puede ejecutar ciertas situaciones. Al contrario de un piloto de rescate que tiene el conocimiento
suficiente para poder realizar con éxito y seguridad ese tipo de operación. Creo que esa es la mayor diferencia que puede existir entre ambos pilotos. Y no es lo mismo, personalmente yo habiendo sido maestro de salto, saber con quién tengo al mando de la nave que hace lo que yo necesito que haga para sacar a una persona de un barranco o del agua o de otra parte. Ahora, Víctor, para terminar así el podcast de hoy, yo creo que tú eres una de las personas que conozco, yo no sé si hay otros pilotos que hayan tenido ese tipo de emergencias, pero por lo menos sé que tú has tenido dos emergencias de rotor de cola del UH y una personalmente que estuve a bordo contigo donde se nos abrió la pala, una de las palas principales, se le abrió la cobertura y se veía el honeycomb adentro. Eh, y gracias a Dios no pasó nada. Pero me gustaría que tú como piloto nos contaras esas emergencias, porque son interesantes de oírlas de voz tuya, que tú estabas al mando de ese cíclico y colectivo, de ese watch. Bueno, en UH después de otras dos emergencias también que he tenido, son las emergencias, dos emergencias de rotor de cola, una en un H1H y una en un H1N o 212. La primera fue un problema que se me presentó el UH, se reventó la cadena que da el control de las palas de rotor de cola, la cadena que va en la caja de 90. Y eso fue después de haber hecho una evacuación aeromédica al Hospital Militar de Caracas, donde aterricé en el aeropuerto del Hospital Militar de Caracas, en el piso 15. Y llegando a Libertador, en el taxiando entre el hangar del Grupo 10 y el avión presidencial, pues se me fue la cadena y se enrolló el helicóptero. Y lamentablemente tuve que darle potencia y salir enrollado, girando fuertemente hasta que tuve una altura suficiente. Piqué el helicóptero y como no tenía por ningún tipo de problema estructural, sino era problema de control, el helicóptero con el viento, la velocidad se enderezó, pero pasé casi al ras de los aviones de combate, de los Mirage y los Hércules. Pasé, logré, el helicóptero logró estabilizarse y procedí a hacer una emergencia corrida como establece la libreta de procedimiento en la zona de grama de la base Libertador. Esa fue la del UH1H. Por otra parte tuve también una en el UH1N o 212. Esa fue, se me reventó un link de cambio de paso del rotor de cola. Fue que tuve una misión de buscar el ministro de la Defensa en el Ministerio de la Defensa. Lo aterricé en el helipuerto del ministerio, lo recogí y lo llevé a Maiquetía. Regresando ya de Maiquetía solamente con la tripulación y el ayudante del ministro, llegando a Parque Central, pasando sobre las torres del Parque Central en aproximación larga a la Carlota, sentí una vibración fuerte en el pedal y un pedal trancado, el otro no respondía, entonces informé a la torre de que tenía una emergencia, podía tener una emergencia de pedal, de pedal o de rotor de cola. Y hice una aproximación a la pista, recordando todos los procedimientos que íbamos a hacer, y le informé al copiloto que estuviera pendiente, que el helicóptero lo iba a llevar a baja velocidad y se me iba a enrollar y lo iba a sacar de la pista porque íbamos a trancar para el aeropuerto y había esa hora en la Carlota en aquella época tenía una alta frecuencia de tráfico y iba a sacar el helicóptero hacia la zona de Granma para no cerrar el aeropuerto. Y efectivamente, llegando a casi ahora con 40 nudos, el helicóptero se me empezó a enrollar, a lo cual lo moví hacia el lado izquierdo y girando, llegué a la zona de Granma y ahí corté uno de los motores. Y el helicóptero se estabilizó y lo puse en Granma. Cayó como el helicóptero estaba pesado con combustible, abrió los esquís, pero con la misma inercia del piloto, queriendo meter pedal porque hacía falta por los giros que generaba. Di pedal y sentí un golpe fuerte y resulta que fue la pala del rotor principal, del rotor de cola que partió el eje impulsor. El eje 45 lo partió y reventó la pala. Gracias a Dios aterrizamos sin problema y esa es otra experiencia que tuvimos con la de rotor de cola. Fueron dos de rotor de cola que se me presentaron en esos helicópteros. Y gracias a Dios, pues, pudimos hacerlo bien. Qué increíble. Que lograste poner los dos helicópteros, eso es experiencia.
Víctor. Tú has tenido mucha experiencia y yo siempre digo que eres uno de los mejores pilotos de rescate con los que yo he volado. Hay otros también en la Fuerza Aérea. Pero personalmente tuve muy grata experiencia contigo. Ahora vamos a hablar de la otra emergencia. Recuerdo que debe haber sido como en el año 88, 89, que salimos a bordo, tú eres el piloto, salimos de la rampa de ahí de la Miranda para hacer una evaluación de ciertos helipuntos para un simulacro que pensaba hacer la Oficina de Investigación y Protección Civil de Consucre. Eh, entonces creo que era una evacuación de un edificio, había que aterrizar en un edificio y llevar heridos a una clínica. Luego, entonces fuimos a hacer la evaluación de la Torre Británica, del helipunto de la Torre Británica que está ahí cerca de la base, y después también del helipunto de la Clínica El Ávila, que está en Caracas, en la parte más norte, en Altamira. Eh, y, y saliendo después de evaluar en la Clínica El Ávila, ocurrió una emergencia, pero voy a dejar que tú la cuentes desde el punto de vista del piloto. Yo después hago unos comentarios al final. Bueno, con respecto a las emergencias que he tenido durante la carrera, en el UH han sido varias, pero creo que es importante hacer notar la que más me complicó la vida, si se quiere, por la situación con que se presentó. Fue una que, encontrándome yo de comisión en Caracas, me designan una misión de evaluar unos puntos en diferentes zonas de la ciudad. Para tal fin, pues, me acompañan ciertas personas integrantes del sistema de seguridad de la Fuerza Aérea y nos vamos. En ese sentido empezamos a hacer aproximaciones y idas al aire en los helipuertos con la finalidad de hacer una evaluación concreta del punto, determinando su mejor entrada, mejor salida, la área de peligro que pueda tener, los obstáculos, etcétera, etcétera. En ese sentido, pues hicimos varias aproximaciones a diferentes puntos. Ya casi al final, cuando estamos próximos a terminar, hago la aproximación a una clínica conocida de Caracas, al helipunto de la clínica. Y bueno, ya al final hago la evaluación respectiva y trato de irme al aire. Cuando estoy saliendo, yéndome al aire, pues que acelero y voy saliendo, me empieza una fuerte vibración. La cual noto que me parará empezando de rotor principal porque el cabeceo era bastante fuerte y se sentía una alta frecuencia. Inclusive se sentía como que si la transmisión estaba a punto de despegarse. Esa situación me obliga a evaluar rápidamente qué puedo hacer y si puedo llegarme hasta la ciudad, hasta el aeropuerto que estaba bastante relativamente cerca, estaba, me imagino, unas 2, 3, 4 millas, pero motivado que entre el aeropuerto donde me encontraba había una cadena de edificios a la cual que para poder sobrepasarlo tenía que incrementar la potencia y eso generaba mucho más vibración. A tal efecto, pues me comunico con la torre de control de la Carlota, informándole la situación que tengo y la posibilidad de hacer un aterrizaje de precaución, ya que no podía llegar al aeropuerto. En ese sentido, evalúo la situación y busco el terreno donde pueda hacer el aterrizaje con mayor seguridad y lo único que veo y obtengo es un estadio de béisbol que está bastante cerca y es lo único que veo puedo aproximar. Igualmente al lado existe un estacionamiento, pero veo que hay un autobús estacionado precisamente en el centro del estacionamiento. A tal efecto, me dirijo hacia el estadio con la única dificultad que veo es que había muchachos jugando béisbol. Sigo aproximándose a él, evitando o buscando que al momento que vean el helicóptero traten de parar el juego y traten de salir y así puedo hacer el aterrizaje. Ya casi en un final corto, bastante corto, veo que el autobús se empieza a mover y cuando se ve mover, me viro hacia el estacionamiento para hacer la aproximación hacia el final ahí, lo que logro con bastante efectividad, llegando al punto, corto el acelerador para evitar el exceso de potencia y hago una actuación de over. Termino de hacer el aterrizaje completo y los procedimientos apagados. Luego de eso, bajo para hacer la evaluación que
evaluar qué pudo haber generado esa alta vibración. Cuando lo ve, ejecuto el procedimiento, nos damos cuenta de que una de las palas del rotor principal tiene se abrió la pala prácticamente y tenía una lámina más o menos aproximadamente de unos 15 centímetros de ancho por unos 20 centímetros de largo, lo que eso generaba una acción desestabilizadora del rotor principal. Gracias a Dios, pues pudimos ya hacerlo de esa manera. Bueno, y al final, pues logramos con éxito la emergencia. Una anécdota respecto a eso, bueno, que el padre director, porque aterrizamos fue en el estacionamiento del Colegio San Ignacio de Loyola, y el padre director se me acerca y me dice, hijo, la próxima vez no me hagas eso, porque los muchachos están alterados. Le digo, bueno, padre, lamentándolo mucho, tenía que hacerlo, porque era nuestra vida y el riesgo de nuestra vida, y era el único sitio que tenía disponible. Gracias por estar ahí, bueno, y lo pudimos hacer. La próxima vez no creo que me suceda y no lo haré. Pero bueno, eso es parte de las anécdotas que nos suceden a los pilotos. Yo recuerdo estando a bordo del helicóptero, que por cierto estaba con nosotros no sé si era ya teniente coronel o era mayor, Camargo Caballero, estaba en esa aeronave volando. Y fue tan rápido, yo sentí el helicóptero cabeceando como un caballo y enseguida lo pusiste ahí en el campo de béisbol de San Ignacio. Que por cierto, aterrizamos y al rato vino un helicóptero de la Policía Metropolitana de la base Miranda y nos vino a buscar para llevarnos por lo menos a mí a Camargo. Ya después se hicieron las gestiones para traerse el helicóptero. No sé si fue que le cambiaron las palas ahí en el colegio y de ahí lo regresaron para Miranda. Pero bueno, qué interesante oír estas historias. Esto ha sido un lujo para nosotros tener al general Víctor Palencia con muchísimos años de experiencia de piloto de helicóptero y como se dieron cuenta la cantidad de máquinas que ha volado, hay que quitarse el sombrero de su experiencia. Entonces, bueno, espero este podcast. Yo pensaba que iba a ser de una media hora, pero nos extendimos un poco por lo interesante del tema y estoy seguro que lo van a disfrutar todos estos viejos rescatistas y nuevas generaciones a oír a estos rescatistas pilotos. Ahorita estamos entrevistando a pilotos rescatistas. En nuestro próximo podcast vamos a tener otra persona muy conocida por todos ustedes, un gran piloto de rescate, que es el coronel Sammy Landaeta Millán, quien fue jefe del SAR en el ministerio y además fue oficial de la Fuerza Aérea hasta su grado de coronel y con mucha experiencia de rescate y de volar muchos helicópteros también. Él tiene unas historias muy interesantes, ya las disfrutarán. Así que por ahora los dejo. Espero que disfruten. Me gustaría sus comentarios, que los pueden poner, creo que en el sistema que voy a poner el podcast hay forma de mandar un comentario. Si no, me los pueden mandar por mi correo electrónico a manibasani@gmail.com. Mani, M-A-N-N-Y, Bazzani, B-A-Z-Z-A-N-I, @gmail.com. ¿Ok? Entonces, hasta la próxima y espero que disfruten esta serie de podcasts que vamos a seguir produciendo para ustedes. Saludos a todos.